¿Alguna vez has sentido que la realidad se distorsiona y que hay mundos ocultos justo al alcance de nuestros ojos? Hoy te llevaré a través de 10 historias que parecen sacadas de un sueño oscuro, relatos verdaderos de personas que experimentaron fenómenos sobrenaturales en México, Estados Unidos y España. Historias que desafían la lógica y te harán cuestionar todo lo que creías sobre el tiempo, la identidad y la existencia. Quédate hasta el final porque cada relato te atrapará más profundo en este misterio y te dejará con una sensación de inquietud que no podrás olvidar. Prepárate para adentrarte en lo desconocido, si te atreves. Si estas historias te han dejado sin aliento y quieres seguir explorando estos misterios con nosotros, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna nueva historia. Déjanos un comentario contándonos cuál relato te impactó más o si alguna vez has vivido algo parecido. Y si te gustó el vídeo, regálanos un like para que más personas puedan descubrir estos relatos aterradores. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir creando contenido que te mantenga al borde del asiento. Historia 1. Me desperté en una ciudad idéntica a la mía, pero sin un solo ser humano. Nunca pensé que algo así pudiera pasarme a mí, ni que esa mañana se convertiría en el peor día de mi vida. Me llamo Javier, tengo 28 años y soy maestro de secundaria en Guadalajara, México. Recuerdo que la noche anterior me dormí sin preocupaciones, como cualquier día normal, pero al despertar algo estaba muy mal. Abrí los ojos y lo primero que vi fue la luz blanca que entraba por la ventana de mi habitación, pero cuando me levanté y miré por la ventana, lo que vi me congeló el alma, la calle estaba vacía. No había coches, ni perros, ni gatos, ni siquiera el más mínimo movimiento. La ciudad, mi ciudad, estaba completamente muerta. Bajé las escaleras rápido, con la esperanza de encontrar a alguien, a mi familia, a mis vecinos, pero no había ni un alma. Las calles estaban limpias, como si nadie hubiera pasado por ahí en semanas, pero lo peor era el silencio, un silencio tan profundo que parecía absorber todos mis gritos y mis pasos. Todo estaba detenido, pero lo más extraño fue cuando miré los relojes. No solo el de mi casa, sino todos los que pude encontrar estaban congelados marcando exactamente las 3:33. Algo en mi pecho se apretó y un miedo desconocido empezó a crecer dentro de mí. Caminé hacia el centro, hacia la plaza donde siempre hay gente, donde niños juegan y vendedores gritan, pero esta vez no había nada. No había viento, ni pájaros, ni siquiera las hojas de los árboles se movían. Intenté llamar por teléfono, pero la señal estaba muerta. Intenté prender la televisión, y solo había estática. Sentía como si el tiempo se hubiera detenido o, peor aún, que alguien hubiera borrado a todos de la existencia. A medida que avanzaba, empecé a notar detalles que me helaron la sangre. Algunos carros estaban estacionados con las puertas abiertas, comida podrida en los supermercados, un carrito de bebé tirado en la calle, como si alguien hubiera desaparecido en medio de una rutina. Empecé a correr hacia el parque, buscando ayuda, pero no había nadie, ningún sonido, nada. Mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Dónde estaban todos? ¿Qué había pasado? De repente, vi un cartel en la pared que antes estaba lleno de anuncios y ahora solo tenía un símbolo extraño, como un reloj partido en dos, pero no reconocí ese símbolo. Sentí que alguien me observaba, pero al girarme no había nadie. Pasaron horas, o al menos eso pensé, aunque los relojes seguían marcando las 3:33. Comencé a sentir que ese lugar no era mi ciudad, o que estaba atrapado en una copia vacía de ella, como si hubiera entrado en una dimensión paralela donde todo existía, menos la vida. Intenté escribir en mi celular para registrar todo, pero la pantalla se volvió negra y se apagó. Cuando empecé a perder la esperanza, escuché un susurro lejano que parecía repetirse: «No deberías estar aquí. No deberías estar aquí». Me giré con el corazón en la garganta, pero no vi a nadie. El miedo se convirtió en pánico, corrí sin rumbo hasta que llegué a un edificio abandonado y entré, temblando. Al cerrar la puerta, sentí un peso en el pecho, una presencia oscura que no podía explicar. Intenté recordar cómo había llegado a esa ciudad vacía, pero todo estaba borroso, como si mi mente estuviera bloqueando algo. Decidí quedarme ahí, esperando que al amanecer las cosas cambiaran, pero la oscuridad no se fue, y el reloj seguía detenido a las 3:33. Con cada minuto que pasaba, sentía que me consumía una soledad imposible de describir, una soledad que no era solo física, sino que calaba en mi alma.
Empecé a cuestionar mi cordura, a preguntarme si estaba muerto, si era un fantasma o una sombra que nadie recordaba. Así pasaron días, aunque no tenía forma de saber cuánto tiempo, y poco a poco comencé a escuchar voces distantes, gritos y lamentos que no pertenecían a esta ciudad ni a este mundo. La realidad que conocía se deshacía y yo estaba atrapado en un silencio eterno, en un mundo sin vida, donde los relojes nunca avanzaban y la hora siempre era la maldita 3:33. Si estas historias te han dejado sin aliento y quieres seguir explorando estos misterios con nosotros, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna nueva historia. Déjanos un comentario contándonos cuál relato te impactó más o si alguna vez has vivido algo parecido. Y si te gustó el vídeo, regálanos un like para que más personas puedan descubrir estos relatos aterradores. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir creando contenido que te mantenga al borde del asiento. Historia 2. Mi reflejo en el espejo empezó a mover los labios antes que yo. Me llamo Andrea, soy enfermera y vivo en Dallas, Texas. Nunca creí en cosas paranormales ni en supersticiones hasta que todo cambió hace unos meses, cuando empecé a notar algo extraño con mi reflejo en el espejo del baño. Al principio, fue algo sutil, casi imperceptible, una ligera demora o anticipación en los movimientos que veía detrás del cristal. Por ejemplo, cuando iba a hablar, mi reflejo movía los labios un instante antes que yo, como si estuviera adelantado en el tiempo. Pensé que era un fallo de mi mente, tal vez el cansancio o el estrés del trabajo, pero esa sensación creció y se hizo cada vez más inquietante. Cada mañana, al levantarme para prepararme antes de salir a trabajar, pasaba varios minutos observando ese fenómeno. Mi reflejo ya no solo me seguía, sino que parecía llevar la iniciativa, como si tuviera vida propia. Lo que más me perturbaba era cuando trataba de mirarlo fijamente a los ojos, y sentía que me devolvía una mirada diferente, fría, distante, casi burlona. Una noche, después de una jornada agotadora en el hospital, entré al baño y me encontré con que mi reflejo estaba completamente separado de mis movimientos. Movía los labios, pero no emitía sonido, y su expresión era oscura, casi amenazante. Intenté hablar, pero no salió nada de mi boca, como si hubiera perdido la voz, y entonces el reflejo sonrió de una forma que me heló la sangre. Sentí que algo dentro de mí se quebraba. Esa misma semana, mi reflejo empezó a hacer cosas que yo no hacía, gestos, movimientos extraños con las manos, como si quisiera comunicarse conmigo. Una vez incluso levantó un dedo, señalándome, y aunque intenté alejarme, no podía dejar de mirar ese espejo maldito. Empecé a investigar en internet sobre fenómenos similares, y aunque encontré muchas historias extrañas, nada parecía explicar lo que me estaba pasando. Además, me di cuenta que cada vez que intentaba alejarme del espejo, el reflejo se quedaba mirándome fijamente, con una expresión que parecía anticipar mis movimientos, como si quisiera controlarme o poseerme. Una noche, mientras me cepillaba los dientes, el reflejo movió los labios y dijo una palabra: ven. Me quedé paralizada, sin poder reaccionar, y sentí un frío intenso que me recorrió el cuerpo. Apagué la luz y salí corriendo del baño, pero en la oscuridad, la voz volvió a susurrar, esta vez más fuerte y clara: ven conmigo. Los días siguientes fueron un infierno. No solo veía al reflejo moviendo los labios antes que yo, sino que comenzó a hablar sin que yo pronunciara nada, susurrando palabras que no entendía o frases que me producían miedo. Traté de romper el espejo, pero era como si estuviera protegido por una fuerza invisible. Mi brazo chocó contra el vidrio y sentí un dolor insoportable, como si me hubieran quemado. La locura se apoderó de mí. Empecé a ver el reflejo incluso en ventanas y superficies brillantes, como si esa otra versión de mí estuviera tratando de salir al mundo real. Mi trabajo en el hospital empeoró porque ya no podía concentrarme, tenía pesadillas en las que mi reflejo me arrancaba la piel y tomaba mi lugar. En una de esas noches, desperté gritando, con la sensación de que alguien me observaba desde el espejo del baño, aunque la puerta estuviera cerrada. En el hospital, mis colegas comenzaron a notar mi cambio, me decían que parecía enferma, que tenía ojeras profundas y que hablaba sola. Pero nadie entendía lo que estaba pasando. Intenté pedir ayuda, pero sentía que el reflejo me controlaba, que no podía contarle a nadie sin que él se diera cuenta. El punto más aterrador fue cuando, una madrugada, desperté y vi que el reflejo estaba sonriendo maliciosamente, mientras mis labios estaban inmóviles. En ese momento entendí que ya no era yo quien tenía el control,
sino esa otra presencia que se había apoderado de mi reflejo y que ahora buscaba apoderarse de mi vida. Me quedé paralizada frente al espejo, incapaz de moverme, mientras veía cómo mis ojos en el reflejo se transformaban en dos pozos negros que parecían absorber toda la luz. Desde entonces, vivo con miedo, evitando espejos, ventanas y cualquier superficie donde pueda verme reflejada. Sé que en algún momento esa otra versión cruzará al mundo real, y cuando eso pase, no sé qué será de mí. No sé si podré regresar. Solo sé que, cuando veo mi reflejo, ya no estoy sola. Si estas historias te han dejado sin aliento y quieres seguir explorando estos misterios con nosotros, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna nueva historia. Déjanos un comentario contándonos cuál relato te impactó más o si alguna vez has vivido algo parecido. Y si te gustó el vídeo, regálanos un like para que más personas puedan descubrir estos relatos aterradores. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir creando contenido que te mantenga al borde del asiento. Historia 3: entré a un supermercado y salí a un mundo que no reconocí. Me llamo Laura, vivo en Valencia, España, y esta historia que voy a contarles cambió por completo la forma en que veo la realidad. Todo comenzó un día común y corriente, cuando decidí ir al supermercado que está a unas cuadras de mi casa. Era una tarde gris, con el cielo cubierto de nubes que parecían presagiar tormenta, pero yo solo quería hacer las compras habituales, algo de pan, leche, frutas. Al entrar, todo parecía normal, los pasillos, los productos, el ruido habitual de los carros y las voces apagadas de los otros clientes. Caminé lentamente, fijándome en las etiquetas, seleccionando algunos productos. Cuando terminé, me dirigí hacia la salida con las bolsas en las manos. Pero justo al abrir la puerta para salir, algo cambió. El aire que sentí al cruzar el umbral no era el que esperaba, no era el fresco típico de una tarde en Valencia, sino un aire denso, pesado, con un olor extraño, como una mezcla entre metal oxidado y tierra mojada. Al poner un pie afuera, me di cuenta que el paisaje había cambiado completamente. Ya no estaba en la calle familiar, sino en una ciudad desconocida. Las calles eran angostas y los edificios tenían una arquitectura extraña, con formas que nunca había visto, paredes cubiertas de un material oscuro que parecía absorber la luz. Lo más inquietante eran los carteles, estaban escritos en un idioma que no reconocía, con símbolos y letras que no tenían sentido para mí. El cielo tenía un tono verde constante, opaco, como si estuviera perpetuamente cubierto por una niebla venenosa. Intenté llamar a mi celular, pero no tenía señal. No había ni un alma a la vista, solo el eco de mis pasos resonando en las calles vacías. Sentí un frío recorrer mi espalda y una angustia creciente. ¿Dónde estaba? ¿Cómo había llegado allí? Miré hacia atrás, pero la puerta del supermercado había desaparecido, reemplazada por una pared lisa y oscura. La sensación de estar atrapada crecía a cada segundo. Caminé sin rumbo, tratando de encontrar alguna pista, algún indicio de vida o de un camino que me llevara de regreso a mi mundo. En mis intentos, noté que el aire estaba tan pesado que cada respiración se volvía un esfuerzo. La ciudad parecía viva, pero de una forma perversa, como si me observase con ojos invisibles. En una esquina encontré una fuente, pero el agua era negra, espesa, y desprendía un olor putrefacto. Al mirar mi reflejo en ella, vi mis ojos, pero tenían un brillo extraño, casi como si reflejaran algo más allá de mi mirada habitual. El silencio era absoluto, roto solo por un zumbido lejano, constante, como un murmullo de voces distantes que nunca lograba entender. Mientras avanzaba, empecé a ver sombras moviéndose entre los edificios, figuras borrosas que desaparecían al acercarme. Un miedo paralizante se apoderó de mí. No podía gritar, ni correr, solo caminar, porque sentía que si lo hacía, esa ciudad oscura me atraparía. Me di cuenta que no llevaba nada más que las bolsas del supermercado, y que no tenía comida, ni agua, ni un medio para comunicarme. La ansiedad me devoraba y mi mente comenzó a jugarme trucos. Creí ver puertas abiertas, ventanas con luces apagadas, y en una de esas ventanas, la silueta de una figura encapuchada que me miraba fijamente. Corrí hacia ella, pero desapareció. El tiempo parecía no avanzar. Miré mi reloj, pero la manecilla se movía hacia atrás, y el cielo verde nunca cambiaba. Sentí que estaba atrapada en un ciclo sin fin,
en un limbo entre mundos, donde la realidad y la pesadilla se mezclaban. Intenté volver al supermercado, recordando la entrada, pero cada calle que tomaba me llevaba a un callejón sin salida o a un edificio que parecía engullirme. La desesperación me llevó a sentarme en el suelo, abrazándome a mí misma, mientras lágrimas caían sin control. En ese momento, un sonido extraño empezó a resonar, como un canto gutural, y las sombras alrededor comenzaron a acercarse lentamente. Me levanté y corrí sin rumbo, pero todo se volvió borroso. Desperté de golpe en mi casa, con las bolsas de la compra al lado, y el sol entrando por la ventana. Pensé que todo había sido un mal sueño, hasta que al revisar las bolsas, encontré un papel arrugado con símbolos extraños, iguales a los de esa ciudad. Desde entonces, cada vez que paso frente a un espejo o una ventana, veo un destello de ese mundo verde y oscuro, y sé que algo de esa ciudad quedó conmigo, esperando el momento de volver a cruzar el umbral. Si estas historias te han dejado sin aliento y quieres seguir explorando estos misterios con nosotros, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna nueva historia. Déjanos un comentario contándonos cuál relato te impactó más o si alguna vez has vivido algo parecido. Y si te gustó el vídeo, regálanos un like para que más personas puedan descubrir estos relatos aterradores. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir creando contenido que te mantenga al borde del asiento. Historia 4. El GPS me llevó por un camino que no aparece en ningún mapa. Me llamo Raúl, tengo 34 años y soy originario de Monterrey, Nuevo León. Esta historia que voy a contarles ocurrió hace apenas unos meses, y desde entonces nada en mi vida volvió a ser igual. Soy una persona común, trabajo en una empresa de logística y me gusta la tranquilidad de los viajes nocturnos cuando no hay tráfico. Una noche decidí hacer un recorrido por carretera para despejarme de la rutina. Mi plan era simple, salir de Monterrey rumbo a un pueblo cercano, algo pequeño donde pudiera descansar y disfrutar del silencio. Para eso, como siempre, usé mi GPS para evitar perderme y tomar la ruta más rápida. Todo iba normal hasta que, aproximadamente a las 2 horas de camino, mi GPS me sugirió un desvío por una carretera rural que no reconocía, un camino que, según él, me haría ahorrar tiempo. La señal estaba un poco débil, pero confié en la tecnología y decidí seguir las indicaciones. La carretera era estrecha, con árboles altos a ambos lados que apenas dejaban pasar la luz de las farolas. El ambiente cambió de inmediato. El aire se volvió más frío y pesado, como si entrara en otra dimensión. Las señales de tránsito que veía eran extrañas, símbolos desconocidos, pinturas antiguas, algunas tan desgastadas que parecían pertenecer a otra época. No había otros coches, ni siquiera luces a lo lejos. A medida que avanzaba, la niebla empezó a aparecer, y la visibilidad se redujo a apenas unos metros. Traté de mantener la calma, pero la sensación de estar perdido crecía con cada curva. De repente, el GPS me indicó que girara a la izquierda, pero al hacerlo, el camino terminó en un pequeño pueblo que nunca había escuchado. Intenté buscarlo en mi celular, pero no había señal. El pueblo estaba desierto, las calles vacías y los edificios parecían abandonados desde hacía años. Sin embargo, había una energía extraña en el aire, como si algo oscuro habitara ese lugar. Caminé un poco entre las casas, y noté que algunas puertas estaban abiertas, pero todo estaba en silencio. De repente, escuché un susurro lejano que no pude identificar, un sonido que parecía salir de las paredes mismas. Intenté volver a mi auto, pero la niebla se volvió más espesa, y el camino por el que había llegado parecía haberse desvanecido. Miré el GPS, pero la pantalla mostraba un mapa borroso, con rutas que no coincidían con la realidad. Era como si estuviera atrapado en un lugar que no existía en ningún mapa conocido. La angustia me invadió, y empecé a sentir que alguien me seguía, pero cada vez que volteaba, no había nadie. El miedo se volvió insoportable cuando vi sombras moviéndose entre las casas, figuras oscuras que desaparecían cuando intentaba acercarme. Intenté encender la radio del coche, esperando escuchar algo familiar, pero solo había estática y voces susurrantes que no entendía. Pasaron horas, o eso creí, porque mi reloj dejó de funcionar y el tiempo parecía haberse detenido. Empecé a escuchar golpes en la carrocería del auto, como si alguien o algo intentara entrar. Mi corazón latía con fuerza, y la desesperación me hizo intentar arrancar el motor, pero el coche no respondía.
En ese momento, la niebla se disipó un poco y vi a lo lejos una figura encapuchada que me miraba fijamente con ojos brillantes. Intenté huir, pero mis piernas se sentían pesadas, como si estuviera atrapado en el barro. La figura avanzó lentamente hacia mí, y cuando estuve a punto de gritar, desperté de golpe en la carretera principal, con el coche en marcha y el GPS señalando la ruta correcta, como si nada hubiera pasado. Desde entonces, evito ese camino y cada vez que pongo el GPS, reviso que no me sugiera rutas extrañas. Sé que algo me llevó por un lugar que no aparece en ningún mapa, un lugar donde la realidad se distorsiona y el tiempo se detiene, y sé que, si vuelvo a ese camino, podría no regresar. Historia 5. Mi familia regresó de unas vacaciones, pero no eran ellos. Me llamo Sofía, tengo 32 años y vivo en Houston, Texas. Esta historia que les voy a contar es algo que nunca pensé que me ocurriría y que todavía me persigue cada día. Mi familia y yo habíamos planeado unas vacaciones que llevaba mucho tiempo esperando. Mi esposo, mis 2 hijos y yo nos fuimos por una semana a la playa, a desconectarnos y disfrutar juntos. Los días pasaron rápido y cuando llegó el momento de regresar, sentí una mezcla de felicidad y nostalgia. Sin embargo, desde el momento en que los vi bajar del coche en el garaje de casa, supe que algo no estaba bien. No era un detalle específico, sino una sensación general, un vacío extraño que me hizo poner los ojos en blanco y el corazón en alerta. Mi esposo saludó sin la calidez de siempre, su sonrisa parecía forzada y sus gestos mecánicos. Los niños, que normalmente corrían a abrazarme, se mantuvieron distantes, con miradas que no tenían vida ni emoción. Empecé a notar pequeños cambios que, al principio, atribuí al cansancio del viaje, pero con el tiempo se hicieron imposibles de ignorar. Mi esposo comenzó a olvidar detalles que eran parte de nuestra vida diaria, donde dejaba las llaves, recuerdos de momentos juntos, hasta cómo preparar una receta que siempre hacía en casa. Mis hijos dejaron de llamar mamá o papá con cariño, y sus juegos parecían ensayados, sin espontaneidad. Lo más perturbador fue cuando una noche, desperté y los escuché hablando entre ellos en susurros, pero las palabras eran incomprensibles, como si usaran un idioma que no entendía, con un tono frío y distante. Intenté hablar con ellos, pero me miraban como si yo fuera una extraña, con ojos vacíos y sin reconocimiento. Las pequeñas cosas se volvieron más oscuras, objetos personales que desaparecían y aparecían en lugares extraños, el silencio repentino en momentos donde antes había risas, y esa sensación constante de que algo estaba acechando detrás de la fachada de mi familia. Comencé a sentir miedo, no solo por mí, sino por mis hijos, porque no sabía si esos seres que estaban en mi casa eran ellos, o algo que los había reemplazado. Busqué ayuda, fui con terapeutas, médicos, pero nadie veía lo que yo veía. Me miraban como si estuviera perdiendo la razón. Cada noche, me despertaba con pesadillas en las que mis hijos desaparecían, y en su lugar, criaturas con ojos negros y sin rostro caminaban por la casa. En una ocasión, cuando logré que mi esposo me mirara a los ojos, vi algo que me heló el alma, un brillo extraño, antinatural, como si su alma hubiera sido sustituida por otra presencia. Intenté aferrarme a los recuerdos, a las fotos, a los momentos vividos, pero ellos parecían como ecos distantes, recuerdos de un mundo que ya no existía. La peor parte fue cuando un día encontré una carta, escrita con una letra que no reconocí, donde se hablaba de un intercambio, de cruces entre dimensiones y de vidas que no pertenecen a este mundo. Desde entonces, la paranoia me consume. No sé si alguna vez volveré a tener a mi familia de verdad, o si simplemente estoy atrapada con sombras que imitan a quienes amo. Cada vez que me acerco a ellos, siento que me alejo más de la realidad, y sé que, aunque estén aquí físicamente, no son las personas que conozco. Vivo en una constante lucha interna, esperando que algún día vuelvan a ser quienes fueron, o que yo pueda escapar de esta pesadilla sin fin. Historia 6. Desperté en un hospital donde nadie tenía rostro. Mi nombre es Luis, tengo 27 años y vivo en Madrid, España. Nunca olvidaré la noche en que desperté en ese hospital extraño, un lugar donde la realidad se dobló y la pesadilla se volvió tangible. Todo comenzó cuando, por razones que aún no logro entender, me encontré inconsciente en una habitación blanca, con el olor típico de hospital, frío y esterilizado. Al abrir los ojos, sentí un dolor punzante en la cabeza, pero lo que realmente me paralizó fue la visión frente a mí.
Médicos y enfermeros caminaban por los pasillos, atendiendo a otros pacientes, pero ninguno tenía rostro. No había ojos, ni boca, ni nariz. Solo una piel lisa y pálida que parecía estirada, como una máscara sin vida. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba gritar, pero ningún sonido salía de mi boca. Intenté moverme, levantarme, pero mi cuerpo estaba débil, como si hubiera perdido toda la fuerza. El silencio en ese hospital era aterrador, interrumpido solo por los pasos de esas figuras sin rostro que se movían con una precisión inquietante. Intenté llamar la atención, pero ellos no me veían ni escuchaban. Me di cuenta de que estaba solo, atrapado en un lugar donde el tiempo parecía detenido. Conforme pasaban las horas, aunque no podía estar seguro de cuánto tiempo había transcurrido, empecé a notar que el hospital no se parecía a ninguno que hubiera conocido. Los pasillos eran largos y angostos, las paredes blancas demasiado brillantes y sin ventanas. No había relojes ni señales que me indicaran la hora. Intenté recordar cómo había llegado allí, pero mi mente estaba borrosa, como si un velo ocultara mis recuerdos. En un momento, vi pasar a una enfermera sin rostro, que llevaba una bandeja con medicamentos. Al acercarse a mí, intenté mirarla a los ojos, pero solo sentí un vacío abismal. Una ausencia total de humanidad. Fue entonces cuando un miedo profundo me invadió. Estaba en un lugar donde la vida había perdido su esencia, donde las personas eran solo sombras sin identidad ni alma. Empecé a caminar por los pasillos, buscando una salida, pero cada puerta que abría daba a habitaciones vacías o a corredores interminables que volvían a conectarse conmigo. Escuchaba susurros, voces muy bajas que parecían salir de las paredes, pronunciando palabras ininteligibles que erizaban mi piel. En un momento de desesperación, intenté usar un teléfono en la pared, pero la línea estaba muerta, y la pantalla mostraba solo símbolos extraños, como un idioma desconocido. Mi mente comenzó a fallar, sentía que ese hospital me absorbía, que estaba atrapado en una realidad distorsionada. Empecé a ver figuras a lo lejos, pacientes sin rostro en camillas, médicos sin rostro atendiendo sin emoción, todos moviéndose en una coreografía macabra. Mi cuerpo temblaba y la sensación de soledad era insoportable. Me preguntaba si estaba muerto, si había cruzado a otro plano o si simplemente me había perdido en una pesadilla interminable. En un momento, encontré un espejo roto en uno de los pasillos y me acerqué con la esperanza de verme, pero al mirar, no vi mi rostro reflejado, sino una mancha borrosa, como si mi identidad estuviera desapareciendo también. Empecé a sentir que yo también estaba perdiendo mi rostro, mi esencia, y que pronto sería una de esas figuras sin vida que caminaban por ese lugar. En un intento final por escapar, corrí hacia la salida, pero las puertas se cerraban solas y los pasillos cambiaban de forma, atrapándome en un laberinto sin fin. La angustia se convirtió en terror puro cuando escuché una voz sin boca, una voz que no podía localizar, que me susurraba: «Aquí no perteneces». Desperté sudando y jadeando en mi cama, en un hospital real, rodeado de personas que me miraban preocupadas, con rostros normales y llenos de vida. Pero esa experiencia me dejó marcado para siempre. A veces, en mis sueños, regreso a ese hospital sin rostro, y siento que aún hay algo de ese lugar que no me ha soltado. Algo que quiere arrastrarme de vuelta a la oscuridad donde la humanidad desaparece y solo queda el vacío. Historia 7. Mi hija empezó a recordar una vida en otro mundo. Me llamo Marta, tengo 35 años y vivo en Chihuahua, México. Esta historia que voy a compartirles me atormenta cada día y me ha hecho cuestionar la realidad de una manera que jamás imaginé. Todo comenzó cuando mi hija Sofía, que tiene 6 años, empezó a hablar con una claridad y una precisión que no correspondía a su edad, narrando cosas que me helaban la sangre. Al principio, pensé que eran simples juegos de imaginación, como suele ocurrir con los niños, pero pronto comprendí que lo que decía no era ficción. Sofía empezó a contarme sobre una ciudad que no existe, un lugar lejano y extraño que describía con detalles que yo jamás había escuchado ni visto en fotos o en televisión. Hablaba de calles hechas de piedra negra, casas con ventanas que parecían ojos abiertos, y un cielo perpetuamente cubierto por nubes grises y oscuras que nunca se movían. Lo más inquietante era que hablaba de una familia que no era la nuestra, personas con rostros pálidos y ojos vacíos, que vivían en esa ciudad y que habían sufrido una tragedia terrible. Mi hija narraba eventos con una precisión espeluznante, como si hubiera vivido realmente esa vida. Decía que tenía un hermano mayor,
que había muerto en un accidente, y una madre que la protegía de una amenaza invisible que rondaba el lugar. Lo que más me angustió fue cuando empezó a decir que esa tragedia aún no había ocurrido, que estaba a punto de suceder y que ella sentía miedo. Intenté hablar con especialistas, psicólogos infantiles, pero nadie lograba explicarlo. Me decían que podría ser un caso de hiperactividad mental o un trastorno de la imaginación, pero nada calmaba mi miedo. Durante las noches, Sofía lloraba en sueños, repitiendo nombres extraños y palabras que no entendía. En ocasiones, se despertaba gritando y me pedía que la protegiera de los que vienen de la sombra. Yo misma empecé a sentir una presencia en la casa, un frío que no tenía explicación y ruidos en los pasillos que desaparecían cuando los buscaba. En un momento, mi esposo y yo decidimos grabar sus relatos, pensando que quizás sería una forma de ayudarla, pero las grabaciones captaban sonidos extraños. Susurros que no pertenecían a ella y ruidos que parecían ecos de otro mundo. Una tarde, Sofía me mostró un dibujo que hizo sola. Una figura oscura con ojos brillantes que parecía observarla desde la esquina de una calle. Le pregunté quién era, y ella respondió con voz temblorosa que era el que vigila la ciudad antes de la tragedia. La desesperación crecía en mí, porque sentía que lo que mi hija recordaba no era un sueño, sino una realidad paralela a la nuestra. Un universo donde la tragedia se avecinaba y ella estaba atrapada entre dos mundos. Cada día, sus recuerdos se volvían más claros y sus palabras más insistentes. Pedía que la ayudáramos a volver a esa ciudad para salvar a su hermano, como si tuviera una misión. El miedo me consume, porque sé que algo está pasando, que hay fuerzas que no comprendemos y que están afectando a mi hija de una forma que no puedo controlar. Vivo con la esperanza de encontrar respuestas, pero también con el terror de que esa otra vida, ese otro mundo, termine arrastrándonos a todos hacia un destino oscuro y desconocido. Si estas historias te han dejado sin aliento y quieres seguir explorando estos misterios con nosotros, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna nueva historia. Déjanos un comentario contándonos cuál relato te impactó más o si alguna vez has vivido algo parecido. Y si te gustó el vídeo, regálanos un like para que más personas puedan descubrir estos relatos aterradores. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir creando contenido que te mantenga al borde del asiento. Historia 8. Soñé con una casa, y cuando desperté, estaba dentro. Me llamo Carlos, tengo 29 años y vivo en Denver, Colorado. Nunca pensé que un sueño pudiera ser tan real, ni que al despertar descubriría que estaba atrapado en él. Todo comenzó una noche como cualquier otra. Estaba cansado después de un día largo en el trabajo y, al acostarme, cerré los ojos esperando descansar, pero lo que me esperaba era algo completamente distinto. En mi sueño, me encontraba frente a una casa de madera, antigua y sin ventanas, aislada en medio de un bosque oscuro. La casa parecía salir de otro tiempo, con la madera carcomida por la humedad y la pintura descascarada. Algo en ella me atraía y me aterraba al mismo tiempo. Sin pensarlo, entré y todo estaba en penumbras, con un olor a humedad y madera podrida que me envolvía. Caminé por sus pasillos estrechos y vacíos, sintiendo que alguien me observaba desde las sombras, pero nunca veía a nadie. Cada paso que daba hacía crujir el suelo, y a lo lejos se escuchaba susurros incomprensibles que aumentaban mi ansiedad. En un cuarto encontré un viejo espejo cubierto por una tela, y al destaparlo, vi mi reflejo, pero distorsionado, con los ojos hundidos y una expresión de miedo que me estremeció. Intenté gritar, pero no salió sonido alguno. Sentí que estaba atrapado, y entonces desperté. Pero cuando abrí los ojos, no estaba en mi cama, sino exactamente dentro de esa misma casa de madera sin ventanas. El aire era frío y pesado, y el olor a humedad era tan fuerte que me costaba respirar. Toqué las paredes, sentí la textura áspera de la madera y escuché el crujido del suelo bajo mis pies. Quise salir, pero todas las puertas estaban cerradas y ninguna tenía picaporte. La sensación de estar atrapado en un sueño que se volvió realidad me helaba la sangre. A medida que pasaban las horas, o tal vez eran días, porque el tiempo parecía perder sentido, exploraba la casa buscando alguna salida o explicación, pero solo encontraba más oscuridad y silencio. En algunos momentos sentía susurros y pasos que no eran míos, como si alguien más estuviera allí conmigo, oculto en las sombras. Intenté encender mi celular, pero no funcionaba, la batería estaba muerta y no había señal. La desesperación me consumía.
Me di cuenta de que la casa parecía cambiar a mi alrededor, los pasillos se volvían más largos. Los cuartos desaparecían y aparecían, y la sensación de que algo me acechaba se hacía más intensa. En una de esas exploraciones, encontré una pequeña habitación oculta detrás de una pared falsa. Dentro, había fotografías viejas, todas de personas con rostros borrados, difusos, como si hubieran sido arrancados por la oscuridad. En la esquina de la habitación, una caja de madera emitía un leve susurro que me llamaba. Cuando la abrí, sentí un frío intenso que me paralizó, y vi dentro un pequeño reloj detenido a las 3:33, la misma hora que tantas veces había visto en sueños extraños. A partir de ese momento, los susurros se hicieron voces, llamándome por mi nombre, rogándome que me uniera a ellos, que permaneciera en la casa para siempre. El miedo me hizo correr sin rumbo, buscando desesperadamente una salida que nunca apareció. Cada puerta que intentaba abrir me devolvía a la misma habitación central, como si la casa fuera un laberinto sin fin. En varias ocasiones creí ver figuras a través de las paredes, sombras que se desvanecían al acercarme, pero que dejaban una sensación gélida en mi piel. La soledad era insoportable, y el tiempo, inexistente. No sabía si estaba despierto o soñando, si la realidad era aquella casa o el mundo del que había partido. Pasaron momentos en los que sentí que mi mente se rompía, que la locura me acechaba en cada rincón. En uno de esos momentos, escuché un suspiro detrás de mí y giré lentamente para ver una figura difusa, sin rostro, que extendía una mano para tomarme. Grité, y desperté finalmente en mi cama, sudando, con el corazón desbocado. Pero la pesadilla no terminó. Desde esa noche, siento que la casa me sigue, que está en cada sombra, en cada rincón oscuro de mi mundo. A veces, al cerrar los ojos, regreso a ese lugar sin ventanas, atrapado en un sueño eterno del que no sé si alguna vez podré escapar. Historia 9. Estuve una semana perdido en el bosque, pero solo pasaron minutos en el reloj. Me llamo Javier, tengo 38 años y soy originario de Asturias, España. Jamás pensé que una simple excursión por el bosque pudiera transformarse en la experiencia más aterradora y desconcertante de mi vida. Todo comenzó como un plan sencillo para desconectar del trabajo y la ciudad, salir a caminar por un sendero remoto en las montañas, disfrutar de la naturaleza y pasar un día lejos de todo. Salí temprano por la mañana con mi mochila, provisiones básicas y mi reloj de pulsera, un modelo clásico que siempre me acompañaba. Al principio, todo era normal. El aire fresco, el canto de los pájaros, el sol filtrándose entre los árboles me daban una sensación de paz que hacía mucho tiempo no sentía. Pero al avanzar, sentí que el bosque se volvía más denso, las sombras más profundas y el silencio más inquietante. Empecé a notar que no había señal en el celular y que los senderos parecían multiplicarse sin sentido, como si el bosque estuviera cambiando de forma. Intenté seguir el camino marcado en el mapa, pero pronto me di cuenta de que no reconocía nada. La sensación de estar perdido se instaló en mi pecho y el miedo comenzó a crecer. Caminé sin rumbo, intentando mantener la calma, hasta que la noche cayó y me vi obligado a encender una fogata para protegerme. Los sonidos de la noche eran extraños, ecos distantes, susurros que parecían venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Durante esa primera noche tuve sueños inquietantes, imágenes borrosas de figuras que me observaban desde la oscuridad, con ojos que brillaban y sonrisas que no llegaban a sus labios. Al despertar, intenté orientarme con el sol, pero parecía que el tiempo se había detenido o que el bosque no seguía las reglas normales. Seguí caminando durante lo que sentí fueron días, aunque mi reloj parecía desafiar esa percepción, sus agujas avanzaban lentamente, casi como si se resistieran a marcar el paso del tiempo. Mis provisiones se acabaron rápido, y el hambre y la sed comenzaron a hacer mella en mi cuerpo y mente. Cada paso era un esfuerzo, pero no podía rendirme. A medida que pasaban las horas, o días, el bosque se volvía cada vez más opresivo, las sombras se alargaban y las figuras que veía en mis sueños empezaron a manifestarse también en la realidad. Siluetas oscuras, casi humanas, aparecían entre los árboles y desaparecían cuando intentaba acercarme. Sentía sus ojos fijos en mí, pero nunca podía ver sus rostros. La soledad era absoluta, y la desesperación me invadía lentamente. En uno de esos momentos, encontré un viejo reloj abandonado en el suelo, detenido a las 9:15. Lo recogí, pero al mirar mi propio reloj,
vi que apenas habían pasado 9 minutos desde que inicié la caminata, aunque yo me sentía como si hubiera estado perdido una semana. Empecé a comprender que estaba atrapado en una especie de dimensión paralela donde el tiempo no seguía las mismas reglas que en el mundo real. Intenté llamar ayuda, pero mi voz se perdía entre los árboles como un eco sin respuesta. En varias ocasiones sentí que alguien o algo me guiaba, pero siempre terminaba en el mismo lugar, un claro en el bosque con una enorme roca cubierta de símbolos extraños que parecían antiguos y prohibidos. Allí, la sensación de terror alcanzó su punto máximo cuando vi reflejada en un charco de agua mi cara demacrada, con ojos hundidos y una expresión de miedo puro que no reconocía. Supe entonces que mi cuerpo estaba atrapado en ese bosque, perdido en el tiempo, mientras el mundo exterior apenas había registrado mi ausencia. Cuando finalmente me encontraron, apenas habían pasado 9 minutos desde que salí, pero para mí había sido una semana interminable. Nadie entendió mi historia, y yo mismo lucho cada día por aceptar lo que viví. Sé que algo oscuro habita ese bosque, un lugar donde el tiempo es una prisión y la realidad una ilusión. Y sé que, si vuelvo a entrar, podría no regresar nunca más. Historia 10. Mi esposa dejó de reconocerme, aunque vivimos juntos hace 10 años. Me llamo Ricardo, tengo 40 años y vivo en Puebla, México. Esta historia que voy a contarles es, sin duda, lo más aterrador que me ha sucedido y me ha hecho cuestionar todo lo que creía sobre el amor, la memoria y la identidad. Mi esposa, Ana, y yo llevamos 10 años juntos. Hemos construido una vida compartida, una casa, recuerdos, planes y un vínculo que creí inquebrantable. Pero todo cambió una noche cualquiera, cuando llegué a casa después del trabajo y Ana me miró con ojos vacíos, como si no me reconociera. ¿Quién eres?, me preguntó con voz temblorosa y una expresión de miedo que jamás había visto en ella. Al principio pensé que era una broma de mal gusto, o que quizás había tenido algún problema de memoria, pero pronto comprendí que era algo mucho más profundo y aterrador. Intenté mostrarle fotos, recuerdos, objetos que tenían significado para ambos, pero nada despertaba en ella el más mínimo reconocimiento. Ana actuaba como si yo fuera un extraño que acababa de aparecer en su vida, y su rechazo era frío, cortante, como si mi presencia le causara un dolor invisible. Durante los días siguientes, la situación se agravó. Ana comenzó a evitarme, a cerrar puertas cuando entraba a una habitación, a hablar conmigo en un tono distante y casi hostil. Intenté acudir con especialistas, neuropsicólogos, psiquiatras, pero los estudios no mostraban ninguna anomalía. Ana no tenía amnesia ni ningún trastorno clínico que explicara su cambio. Pero su mente parecía haberse desconectado de mí. Lo más perturbador era la sensación de que, aunque vivíamos bajo el mismo techo, nuestra conexión se había roto por completo. En casa, las fotografías, los recuerdos compartidos, los objetos que atesorábamos parecían pertenecer a otra vida, a otra persona. Ana no solo me negaba a mí, sino a todo lo que éramos juntos. Empecé a notar pequeños detalles que antes no existían, objetos que cambiaban de lugar, susurros en la noche, sombras que se movían en el límite de mi visión. A veces, sentía que alguien más habitaba su cuerpo, que Ana estaba presente físicamente, pero ausente en alma. Una noche, mientras intentaba hablar con ella, vi algo que me heló la sangre. Su reflejo en el espejo me miraba con una sonrisa maliciosa que no coincidía con su expresión real. Sentí que esa sonrisa era la clave de todo, una señal de que algo oscuro había tomado su lugar. Intenté resistir, aferrarme a nuestro amor, pero cada día era una batalla contra un vacío que se expandía. Ana dejó de compartir sueños, recuerdos, planes. Era como si su vida anterior hubiera sido borrada y reemplazada por una presencia extraña que no podía controlar. Llegó un momento en que sus ojos se volvieron completamente negros, sin brillo ni emoción, y su voz se tornó un susurro que no reconocía. No podía comprender qué estaba pasando, ni cómo combatir esa fuerza invisible que la consumía y me alejaba de la mujer que amaba. Vivimos juntos, pero éramos extraños. El dolor de perder a alguien vivo pero inaccesible es indescriptible. Cada intento de acercamiento terminaba en rechazo y silencio. Mis noches se volvieron interminables, llenas de lágrimas y preguntas sin respuesta. En busca de una explicación, encontré en sus pertenencias un diario que nunca antes había visto. En él, Ana escribía sobre sueños extraños, presencias que la observaban, voces que la llamaban desde un lugar oscuro.
Hablaba de un cruce entre mundos y de una entidad que buscaba ocupar su vida. Desde entonces, supe que no era solo un problema psicológico, sino que algo sobrenatural estaba en juego. Algo que había robado la esencia de la mujer que amaba y la había reemplazado por una sombra que me negaba. Ahora vivo en una prisión silenciosa, con la esperanza de que Ana vuelva a reconocerme algún día, que esa luz que la hacía ser ella misma regrese. Pero también temo que esa sombra se vuelva permanente y que mi esposa desaparezca para siempre, dejándome atrapado con un vacío que lleva su rostro pero no su alma. Si estas historias te han dejado sin aliento y quieres seguir explorando estos misterios con nosotros, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna nueva historia. Déjanos un comentario contándonos cuál relato te impactó más o si alguna vez has vivido algo parecido. Y si te gustó el vídeo, regálanos un like para que más personas puedan descubrir estos relatos aterradores. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir creando contenido que te mantenga al borde del asiento.